Mi nombre es Arnulfo Morales Amado. Nací en la Ciudad de México en 1934 y sin embargo mi familia es de Puebla por razones de trabajo de mi padre. Nací en la Ciudad de México, pero realmente somos poblanos de corazón y como decimos en Puebla, ¿y qué? De braveros, ¿no? Nuestra casa estaba en el fraccionamiento San Francisco, en Puebla, en la 6 Norte 1603, y por lo tanto fui a la escuela en Puebla, en la primaria en el Amado Nervo, hasta la secundaria, pero ya la preparatoria mi padre nos metió de internos a mis hermanos y a mí al Franco Español. Entonces hice la preparatoria en el Franco Español. Ahí la terminé, saqué, eso a lo mejor no debo decirlo, saqué muy buenas calificaciones y di el discurso de la escuela, de la preparatoria, de todo el Franco Español, en el anfiteatro del doctor Soberón de la universidad. La universidad prestó al Franco Español el anfiteatro y ahí yo di el discurso. Después de eso, estudié 2 carreras, física e ingeniería civil. Al recibirme, me dieron mención honorífica y me becaron. Entonces me fui a Estados Unidos, becado, a la Universidad de Michigan, en donde saqué la maestría en ingeniería nuclear y el doctorado en ingeniería nuclear. Me doctoré en 1960. A mi regreso, el Poli, a través de su director Eugenio Méndez Docurro, invitó a 3 doctorados que llegamos más o menos al mismo tiempo: Víctor Flores Maldonado, Leopoldo García Colín y yo, y fundamos la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Poli. Víctor Flores Maldonado se encargó de la parte profesional de física, Leopoldo García Colín se encargó de graduados en física y yo me encargué de graduados en ingeniería nuclear. Y me da mucha satisfacción decir que la mayoría de los graduados de ingeniería nuclear del Politécnico son trabajadores profesionales muy competentes en Laguna Verde para la Comisión Federal de Electricidad. Yo andaba buscando un terreno por Morelos, porque Morelos tiene un clima que se supone que es la primavera constante, no necesariamente, pero tiene muy buen clima. Y anduve buscando desde Agua Hedionda, otros, pero cuando llegué a Ticumán era una diferencia notable. Había agua. En los otros lugares estaban secos. En Ticumán había agua. Y eso que no estaban usando el pozo todavía. Entonces nos gustó tanto que inmediatamente empezamos a ver y vimos una maqueta en Aurrera, satélite. Ahí estaba la maqueta del fraccionamiento. Nos arrancamos para acá, ese mismo día compramos, ese mismo día hablé con el dueño de la tiendita de aquí enfrente. Él tenía su tractor y él me hizo el favor, mediante el pago correspondiente, de aplanar el terreno. Entonces de inmediato puse la tienda de campaña, traje al perro que entonces teníamos, que era nuestro perro adorado, Moca, pastor alemán, y empecé casi inmediatamente a construir. Eso fue en 1971. Para 72 ya estaba esta primera parte, esa casita, esa parte. Esto no existía. Y entonces a partir de 72 pues ya empezamos a venir. Las albercas muchas veces lo que padecen cuando el nivel de agua freática es muy alto, hay un empuje. Tú haces la ballena y el empuje del manto freático la revienta cuando está vacía. Si tú la llenas, pues eso aguanta el peso y lleva en contra la presión de abajo. Pero si está vacía y no está bien construida, está muy delgadita, la truena. Entonces yo puse una construcción especial, doble, para que no ocurrieran esas cosas. Y ha funcionado pues, bastante bien desde 1972-73.
Y la verdad es que este lugar es un paraíso, el clima es muy bueno, tendiendo hacia lo caliente, no necesariamente de 23 grados, sino a veces más. Tiene la gran ventaja de que el clima es bueno y el aire es transparente. Si lo comparamos con nuestro aire en la Ciudad de México, el aire de la Ciudad de México es una fog nebuloso. Pero en Ticumán no hay ni tránsito ni industrias, por lo tanto el aire es limpio. Cuando yo llegué estaba Vicente Trejo de presidente, y hasta donde yo supe lo hacía muy bien. Vicente convenció a Pedro Navarro, a que fuera presidente. Era un empresario que vendía pisos de plástico, etcétera, etcétera, pero no era un hombre de asambleas o de reuniones. Vine yo a una asamblea y tarde en la asamblea llegó un señor que era el tesorero de esa época, con un nombre extranjero. Él llegó con una hojita del restaurante en donde tenía el presupuesto y se lo dio a Trejo, a Vicente. Y Vicente dice, bueno, este es el presupuesto. Y me dice a mí, oye, a mí la verdad me da vergüenza que el presupuesto de esta asociación esté en una servilleta. Entonces él me dijo, ¿qué puedes hacer? Yo te lo puedo poner en una computadora. Y entonces entré como tesorero y puse el presupuesto y escribí el programa de cómputo y el presupuesto para la asociación. Y de hecho, pasaba una cosa muy chistosa. Había un tipo, ¿cómo se llama? Nacho Giles. El cobrador. Que llevaba ingresos en la bolsa derecha y egresos en la bolsa izquierda, con muy buena memoria, pero obviamente fatal, ¿no? Entonces, pues lo agarró Vicente y le dijo, te sientas aquí junto a Arnulfo y le das toda la información. Entonces me dio toda la información y con Luis Báez y yo escribimos. Primero definimos la nomenclatura, las reglas de MOAA07 para describir a cada uno de los colonos, ¿no? Y entonces ya se escribió eso y se hizo lo que a veces es mucho más útil que los grandes programas, un programa ad hoc, especial para lo que vas a desarrollar. Entonces lo escribimos y se jalaron Luis Báez a unas muchachas que eran ayudantes primero, Licha, Erika y otra chica, Rosy. No tenían ni idea de cómputo, por supuesto, ¿no? Entonces yo inicialmente las entrené. Y la otra cosa, pues yo no la hice, la hizo el vicepresidente, el contador Durán. Consiguió un buen precio para el agua del pozo. Que hizo además otra cosa que nos causó problemas. Puso unas luces preciosas por todo el fraccionamiento. Pero de repente, ya era yo presidente, llegó una contabilidad de 300,000 pesos de luz. 280 y tantos mil pesos. ¿Cómo de luz? ¿Cómo pagamos todo eso? No, pues efectivamente es que estaba iluminado todo el fraccionamiento y estaba muy iluminado y a mucha gente les gusta, porque a veces el fraccionamiento es oscuro. Entonces yo lo que hice es proponer el mismo número de luminarias, pero ahorrativas. Se puso y pasó de 280,000 a 7,000, 8,000 pesos. Porque además a la larga el consumo se redujo en tal forma que valió la pena para
la programación a largo plazo. Y tuvo tal éxito que otras fraccionamientos adoptaron el mismo sistema. Pues de la granja es que había una queja terrible, tú ibas por esa zona y apestaba pues, a huevo podrido, que es espantoso, la peste, ¿no? Entonces muchísimas gentes estaban, y se le encargó al entonces abogado. Tienes 4 periodos de presidente, hasta la fecha eres la persona que más número de años ha sido presidente. Pues digo, realmente como estaba yo ya viviendo acá casi constantemente y apoyado por una persona que fue muy valiosa para el fraccionamiento, Luis Báez, que era el administrador, no sé si todos los años, pero casi todos los años, Luis Báez, muy competente, muy serio, etcétera, etcétera. Y pues con ese apoyo, aunque yo a veces no podía estar en Ticumán, se comunicaba conmigo a México con facilidad, nos comunicábamos, entonces pues pudimos de cierta manera hacerlo y se facilitó hacerlo todos esos tiempos, ¿no? Logramos otra cosa que creo que fue bueno. Yo hice un presupuesto de ingresos y de egresos, inclusive para el agua. Y eso fue muy útil porque de lo que se cobraba del agua, tuvimos suficiente dinero para comprar la primera bomba para el pozo. O sea, otra cosa que hicimos, el presupuesto que se hacía, se pagaba por los colonos en un 2 o 3% más cada año. Es decir, la cobranza estaba muy buena y se cobraba un poquito más de lo que se había presupuestado. Entonces había dinero y es fundamental tener dinero para hacer cosas. Entonces se hicieron cosas como por ejemplo el pavimento. Se hizo un programa a corto, mediano y largo plazo. El pavimento en el fraccionamiento, si no me acuerdo mal, tiene 20 kilómetros. Si de esos 20 kilómetros usas calle no de 10 metros, sino de 6 metros, el centro de la calle, puedes hacer una estimación fácilmente de cuánto gastas por año para pavimentar la tercera parte. Y nos alcanzaba. Entonces, varios de los años se pavimentó bugambilias, jacarandas, tulipanes. Yo les llamaba el cuerpo del pescado. Estas 3 calles eran las principales y luego había unos travesaños, que ya no me acuerdo cuáles, que también se pavimentaron. El despacho de López Muñoz tenía a un abogado, Enrique Soto, que era el que se encargaba directamente de la cobranza y anualmente cumplía con creces de tal manera que se podían hacer muchas cosas porque se satisfacía el presupuesto completamente. Es más, por primera vez, para varias de las calles, las 3 principales, se pidieron 3 presupuestos para ver cuál de los 3 presupuestos ganaba, para que no se pensara de que era mi cuate en fin, que había alguna cosa chueca ahí, sino que se decidiera por, ¿cómo se llama eso?, por concurso. En Ticumán el nivel del agua freática es muy alto, 1. 2, el agua que sale del pozo es preciosa, pero se echa a unos tubos. Esos tubos corren debajo de las banquetas. En algunas de las banquetas tienen árboles. Esos árboles, las raíces de esos árboles, abrazan esos tubos y los despedazan. Entonces, o los temblores o las raíces de los árboles buscan agua. Y debajo, en las banquetas, abrazan los tubos, los despedazan y el nivel y el agua del manto freático se mete por ahí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le llamamos a donde mandamos las aguas negras de las casas? ¿Drenaje o fosa séptica? Las fosas sépticas. Las fosas sépticas estaban
en pésimo estado. Entonces de las fosas sépticas se sale el agua negra, se mezcla con el nivel de agua del manto freático, se mete a los tubos y te llega a tu tinaco. Y en tu tinaco estás recibiendo aguas negras, punto. Entonces, a la salida del pozo, se puso un sistema con un tanque de cloro que inyectaba cloro. Y yo puse en 5 diferentes lugares de fraccionamiento un lugar para medir. Medíamos la cantidad de cloro que llegaba. Llegaba poco, pero llegaba. Entonces la clorinización y fue importante por eso. E inclusive el tanque elevado que está allá, muy importante, cuidar la salud del agua, para cuidar la salud de los colonos. Proyecto del río Yautepec, lo llamamos en aquella época mejoramiento del río Yautepec. ¿Y por qué mejoramiento? Porque anualmente había inundaciones del fraccionamiento en donde el río se desbordaba e invadía casas y había serios problemas. Entonces se formó un grupo de mejoramiento del río Yautepec, grupo formado por representantes de 3 municipios, el municipio de Tlatizapán, el de Yautepec y el de Tlaltenango, representantes de eso. El representante que era el administrador de las estacas, Jorge Martínez, de ese sí me acuerdo el nombre, Jorge Martínez, no sé por qué, pero no me acuerdo. Y 3 ingenieros de Conagua. Se encargó de elaborar el proyecto, se elaboró el proyecto, se le envió al presidente Fox, el presidente Fox lo aceptó, el presidente Fox lo mandó al Congreso. En el Congreso solo le aprobaron un cacho de las partidas, y parte del cacho que no aprobaron fue el cacho que contenía el río. Pero luego la naturaleza ayudó en que hubo una inundación terrible del río que lavó por completo el mercado de Yautepec y parte de Yautepec. Y asignaron dinero, fue la primera vez que asignaron dinero, no sé exactamente el total, pero le asignaron a Ticumán una cantidad fuerte con el proyecto que había elaborado el grupo de mejoramiento del río Yautepec. Ese proyecto fue el que se elaboró y se construyó, y pues prácticamente quedó resuelto el problema. Fue muy interesante, y tú estabas en esa asamblea, porque me acuerdo que tú lo defendiste. Alguien, no sé quién, invitó a 1 o 2 ingenieros de Conagua a que hablaran sobre el proyecto. Y ahí se habló, y yo me paré y dije, pues este es el proyecto tal y tal, y los ingenieros de Conagua estuvieron de acuerdo en que ese había sido el proyecto que se había ejecutado, no otro. Ese fue el que se había ejecutado. Había transformadores viejos, no había pararrayos, muchos de los cables estaban colgados y no servían. Yo tuve un alumno en el Poli, en física, y luego lo bequé a Argentina para elementos combustibles de plantas nucleares. A eso se dedicó, se fue y se doctoró en California, etcétera, etcétera. Y luego lo hicieron director de Comisión Federal. Y entonces, cuando yo vi esto de la instalación acá, le llamé por teléfono. Y nos juntamos un día. Bueno, el chiste es que hablé con él y aprobó cambio de cables, cambió cables, no había pararrayos, puso pararrayos, cambió varios de los transformadores. O sea, ese fue un proyecto muy bueno para el fraccionamiento. Cambió transformadores, cambió líneas, puso pararrayos, no sé qué más, pero no se pudo cambiar a la línea buena. Ese fue bueno. Lo del río, pues eso también se logró la aprobación y se construyó, y desde entonces pues ya prácticamente no se ha vuelto a inundar. En uno de los periodos de mi participación logramos el reglamento de construcción protocolizado en el municipio.
aspecto que fue muy importante para pues, uniformar las construcciones en el fraccionamiento. Ahí quisiera poner un punto. Junto a la casa de Luis González vivía una jovencita, una señora, que era vocal en mi mesa directiva. Ella fue la que lo logró, se fue a sentar meses y días al municipio hasta que se logró el reglamento. Me es importante mencionar que mi señora esposa Isabel Bulnes Madow, fallecida, apoyó la realización de las tareas del fraccionamiento, dedicó tiempo a las relaciones sociales de los colonos, trabajó conjuntamente con vecinos, con jóvenes estudiantes en dos tareas fundamentales: clases de inglés y promoción de la lectura. Varios de los jóvenes fueron positivamente apoyados. Su perseverancia fue muy útil, sirvió para el desarrollo educacional de ellos. Logró el mejoramiento de la infraestructura de la biblioteca del pueblo ticumano. Yo creo que es muy importante la participación de los colonos, tanto en colaborar en los desarrollos que se propongan o que existen dentro del fraccionamiento, como en su pago de cuotas, porque ese apoyo es fundamental. Si no se apoya la mesa directiva, pues, y si no se apoya a que se desarrolle el presupuesto presentado, pues se cae en el no hacer nada, en el convertir un círculo vicioso de no pago, no ocurre nada. Debe ser todo al contrario.